Y esta vez tengo aquí un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y ya hemos visto varias veces cómo podemos resolver este sistema. Hay varias técnicas, por ejemplo, sustitución, eliminación, y de hecho podemos hacer eso justo aquí porque si te das cuenta, si sumamos el lado izquierdo de estas ecuaciones y el lado derecho de estas ecuaciones, la letra S se va a cancelar. Y es más, déjame hacerlo para que veas cómo vamos a llegar al resultado de estas ecuaciones. Si yo sumo el lado izquierdo de estas dos ecuaciones, bueno, pues date cuenta que 2S menos S se cancelan y después te queda menos 5t más 4t, lo cual es menos t, y haciendo lo mismo del lado derecho de estas dos ecuaciones me queda 7 menos 6, lo cual es 1. O lo que es lo mismo, t es igual a menos 1. Y bueno, si t es igual a menos 1, entonces esta ecuación de arriba, de hecho recuerda que podemos usar cualquiera de las dos, pero bueno, esta de acá arriba, ¿cómo se vería? Me quedaría 2 por s y después tengo menos 5 por menos 1, lo cual es 5 positivo, ok. 2s más 5 es igual a 7, ok. No, de hecho espera, déjame usar los mismos colores para que no te confundas. 2s más 5, esto es igual a 7. Y bueno, de hecho esta parte la podemos hacer en nuestras cabezas. Si aquí resto 5 me va a quedar 2s es igual a 2. Y si divido entre 2 me va a quedar que s es igual a 1. 2 por 1 más 5, bueno, pues eso es lo mismo que 7. Así que tenemos que s es igual a 1, justo por aquí. Ahora bien, lo que quiero hacer en este video es representar este mismo sistema de ecuaciones, pero esta vez esencialmente como una ecuación matricial. Y las voy a resolver utilizando matrices inversas. Y bueno, espero que no te parezca muy aburrido porque vamos a utilizar más tiempo en resolver este sistema. Y bueno, seguramente te vas a preguntar ¿por qué tenemos que ver este método si es mucho más lento? Y bueno, la razón es que esto sirve bastante en las computadoras. Imagínate que tú quieres resolver casi el mismo sistema varias veces. Imagínate que el lado izquierdo de estas ecuaciones se mantiene siendo el mismo, pero el lado derecho empieza a cambiar. Y esto es algo que muy comúnmente ves en los juegos de computadora, o bueno, también cuando intentas resolver algún tipo de problema en la computadora. Y bueno, es que en una idea general, las matrices sirven muy bien para representar problemas matemáticos. También nos sirven para representar datos, y entonces podemos utilizar estas operaciones de matrices, estas ecuaciones matriciales. Y bueno, todo esto para que esencialmente podamos manipularlas de una manera apropiada para usarlas en el lenguaje de programación o en programas de computadoras. Pero como yo, estoy seguro que lo vas a disfrutar eventualmente. Y también un día te darás cuenta de lo útil que es. Así que vamos a trabajar, manos a la obra. Lo primero que quiero que te des cuenta es que esto que tenemos aquí lo podemos escribir o lo podemos representar como una ecuación matricial. Y lo que voy a hacer es tomarme los coeficientes de aquí. Así que voy a tomarme por aquí estos coeficientes que tengo aquí, que por cierto es 2, ok. Aquí tengo el menos 5 con su respectivo color. Después tengo el menos 2 y por acá el 4. Menos 2 y 4 y ya tengo aquí mis coeficientes. Lo único que hice fue tomar los coeficientes de aquí. Y ahora voy a afirmar que esto de aquí, por el vector columna ST, esto va a ser igual al vector columna, ok, al vector columna 7 menos 6. Va a ser exactamente la misma cosa que lo que tengo escrito acá arriba. Es decir, estas dos son representaciones del mismo problema para S y T. Y bueno, seguramente puedes decir, hey, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿de dónde salió todo esto? Pero para que lo corrobores, puedes multiplicar esto con calma. Es decir, cuando multipliques por esto, te darás cuenta que las entradas deben de ser igual en esta multiplicación y en este vector columna. Puedes ver que este 7 debe de ser igual a la multiplicación de esta fila por este vector columna. Así que si lo piensas un poco, esto nos va a decir que 2 por S, 2S, más menos 5 por t, y bueno, más por menos es menos, así que me va a quedar menos 5t. Esto va a ser igual a la primera entrada de este vector columna. Recuerda, primera fila por la primera columna nos da esta entrada, es decir, 2s menos 5t es igual a 7. No te preocupes, esencialmente lo que hice fue tomarme el producto punto de la primera fila con este vector columna. Y bueno, si no sabes lo que es el producto punto, no te preocupes, porque también tengo videos en donde explico este concepto.
Es decir, lo único que hice aquí fue tomarme la primera entrada de esta fila por la primera entrada de este vector columna más la segunda entrada de esta fila por la segunda entrada de este vector columna, y esto debe de ser igual a 7. Y cuando tomas esta multiplicación obtienes esta primera ecuación. ¡De lujo! Justo lo que queríamos. Y ahora bien, si multiplicas esta segunda fila con este vector columna, obtendrás esta segunda ecuación. Me va a quedar menos 2 por S, menos 2 por S, ok, más 4 por T, más 4 por T. Déjame poner la T con el mismo color, ok, y entonces esto debe de ser igual a menos 6. Menos 2S más 4T es igual a menos 6. Y lo que quiero que aprecies es que esto de abajo contiene la misma información que tenemos arriba. Ahora, hay otras formas de obtener lo mismo. Por ejemplo, si lo queremos escribir de la siguiente manera, podríamos tener... y de hecho, déjame copiarlo y pegarlo para que veas lo que estoy haciendo. Lo único que voy a hacer es invertir las ecuaciones, escribiendo la primera ecuación en la segunda y la segunda ecuación en la primera. Es decir, esto me quedaría el mismo sistema y se vería más o menos así. Obviamente es el mismo sistema. Y si me pongo a resolver la ecuación matricial correspondiente, bueno, pues simplemente tendríamos que intercambiar las filas. La primera fila me quedaría menos 2 y 4 y la segunda me quedaría 2 y menos 5. Y bueno, ojo, cambiaría el orden de las filas en los coeficientes y en los resultados, pero este vector columna lo tengo que dejar en el mismo orden. Y de hecho tú puedes intentarlo. Trata de representar esto que tenemos aquí como una ecuación de matrices. La matriz de aquí te va a quedar menos 2, 4, 2 y menos 5. Este vector columna seguirá siendo el mismo y este de acá te quedará menos 6, 7. Ahora bien, una vez que tenemos esta ecuación matricial, ¿cómo la resolvemos? ¿Cómo podemos llegar al resultado? Y bueno, para llegar a eso, ¿qué te parece si pensamos esto simplemente como una ecuación de matrices? Así que digamos que esta de aquí va a ser mi matriz A, esta de aquí, y por acá vamos a tener al vector columna X. Este de aquí va a ser mi vector columna X, y de hecho déjame ponerlo con la notación de vector, ok, y bueno, este de por acá va a ser mi vector columna B. Así que déjame decir que esto va a ser igual a mi vector columna B. Así que esencialmente estamos diciendo que la matriz A por el vector columna X es igual al vector columna B. Así que déjame escribirlo por acá. La matriz A por el vector columna X es igual al vector columna B. Y justo a esto me refiero cuando hablamos de una ecuación matricial. Y de hecho, antes de pensar en computadoras y juegos de video y todo eso, también puedes ver un montón de cosas de estas en física, vistas de una manera general como la que está aquí. No forzosamente debe ser específica la ecuación, ni las dimensiones de la matriz A o las dimensiones de este vector, porque cuando vemos esta ecuación de matrices la pensamos con sus propiedades generales, por ejemplo en física, ya que seguramente verás ecuaciones matriciales como esta mientras más profundices en tu estudio en las ciencias. Pero bueno, de nuevo regresemos a esa idea general de cómo resolver esto. Bueno, pues para empezar, ya hemos visto que si una matriz es invertible, eso quiere decir que existe una matriz A inversa, A a la menos 1, tal que A a la menos 1 por A nos da la identidad, la matriz identidad. Así que esto está genial, porque ¿qué va a pasar si multiplicamos ambas partes de esta ecuación por la matriz inversa de A? Y ojo, recuerda que en este caso el orden importa mucho, ya que estás multiplicando matrices. Así que ojo, voy a multiplicar el lado izquierdo de estas ecuaciones por la matriz inversa de A, lo que nos dará lo siguiente: A inversa por A, y esto a su vez por el vector columna X. Esto va a ser igual, y ojo, estamos multiplicando por la izquierda. Esto va a ser igual a la menos 1, ok, a la matriz inversa de A, que multiplica el vector columna B. Y ahora, ¿por qué es esto bastante interesante? Bueno, pues acabamos de decir que A a la menos 1 por A, asumiendo que A es invertible, esto de aquí nos va a dar la matriz identidad. Así que vamos a tener la matriz identidad por el vector columna X, y esto va a ser igual a... Y bueno, justo esta parte de aquí, déjame copiarla y pegarla para ponerla de nuevo, ¿ok? La matriz inversa de A por el vector columna B. Y bueno,
¿Por qué es esto interesante? Porque la matriz identidad por cualquier otra matriz, y bueno, es que recuerda que al final este vector columna lo podemos ver como una matriz de 2 por 1, esta multiplicación es igual a este vector columna de nuevo, así que esto de aquí se va a ver solo como esta parte, y eso se simplifica a lo siguiente, es decir, que este vector columna X va a ser exactamente igual a la matriz inversa de A por el vector columna B. Y una vez más, haciendo énfasis de para qué es esto útil, bueno, pues simplemente se vuelve un problema de calcular la matriz inversa. Y ahora, una vez que hagas esto, date cuenta que puedes cambiar y cambiar los valores del vector B, es decir, cambiar este 7 y este menos 6, y correr el programa de computadora para calcular la solución una y otra y otra y otra vez, pues solamente necesitas hacer una multiplicación de una matriz por un vector. Así que bueno, por ahora voy a dejar este video aquí, pues me estoy pasando de los 10 minutos de video y ese es mi tiempo ideal para hacer un video. Pero en el siguiente video vamos a intentar calcular cuánto es A inversa y calcular cuál es nuestro resultado del vector columna X.